Sabemos que no todos los homicidas tienen un patrón común, pero sí sabemos que se pueden diferenciar desde estudios psicológicos. En el día de la fecha vamos a analizar los alcances y problemáticas que podemos tener con la utilización del test Rorschach en la investigación criminal. ¿Hasta qué punto nos puede servir para establecer el comportamiento criminal, la personalidad del supuesto autor? Me interesa muchísimo llevar adelante una entrevista para saber cuál es la utilidad concreta que puede tener la investigación criminal y si el supuesto autor puede o no puede engañar al psicólogo. Tenemos una entrevista con Marcela Escarafía, que le estoy dando video, espero que todos la conocemos. Ahí se está conectando Marce. Hola Hola Marce, Federico, ¿cómo estás? todo muy bien, muy contento de verte del otro lado. ¿Vos cómo estás? Aquí estamos, bien, muy bien, perfecto, gracias a Dios. Espérate Te que cuento estoy que poniendo bien el teléfono. Te voy contando que hay muchísima expectativa por esta charla, por esta entrevista, además con la gran novedad que hoy estamos lanzando tu formación en lo que es el estudio del test de Rorschach, que tanto nos fueron solicitando exalumnos tuyos, así que estamos también emocionados por ese lado, porque fue mucho tiempo de preparación desde el año pasado que venimos hablando sobre la temática. Este, Ahí están preguntando, mientras estoy viendo que Marcela está con unos problemas de conexión, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar sobre la perfilación del feminicida y el alcance del test de Rorschach para establecer la personalidad del mismo. ¿Cuál es la utilidad que puede tener una investigación criminal? Bueno, estoy viendo que se cortó. Les voy comentando a cada uno de los que se van sumando de que hoy es una entrevista con Marcela Escarafía, quien es perito oficial del Poder Judicial de Córdoba, Argentina, con más de 30 años de experiencia en la temática. Creo que es una gran referente en la psicología forense, lo que es autopsia psicológica, la utilización del test de Rorschach también para el trabajo. Así que va a ser bien interesante. Uno de los puntos que siempre me han comentado a mí, entre las dudas que tienen, es cuáles son los verdaderos alcances que podemos tener como conclusiones periciales para direccionar la investigación criminal con este test, pero también cuáles son los límites que el mismo tiene. ¿Puede el imputado engañar al psicólogo a partir de este test? Sabemos que son láminas que va mostrando el psicólogo al imputado, entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos establecer que si el imputado no tiene un conocimiento de esto, que lo puede buscar incluso por internet, a que lo vemos, Marce, hasta qué momento podrá engañar al perito? Hola, Marce. Hola, ¿cómo estás? No sé qué pasó Bien, recién, que se cortó, sí, debe ser problemas de conexión, no sé si mías pueden ser también. Bueno, sí, no importa, lo importante es que estamos acá del otro lado con 450 personas conectadas que están viendo esta presentación, esta entrevista. Ahí comentamos recién de que hay mucha expectativa y también justamente por esto el aporte que puede tener este test de Rorschach, aunque me sale bien la pronunciación, el aporte que puede tener la investigación criminal, y cuáles son sí. el verdadero alcance, los limitantes que puede tener, y también con el lanzamiento de esta formación en línea con aval universitario que vas a sacar, que justamente sale hoy, que aquellos que quieran saber más, al finalizar esta charla, tienen el link de la formación en mi perfil, hacen clic allí y van a poder tener más conocimiento. Pero vamos a la entrevista, Marce. Quiero que cuentes un poquito. eh, ¿Cuáles son los beneficios de utilizar este test en la investigación criminal? ¿Qué podemos lograr para direccionar una investigación? Bueno, mira Federico, para darle un contexto a esto, quiero decir qué es lo que nosotros podemos visualizar en una investigación, en una perfilación habitual que nosotros hagamos y qué otros datos podemos incorporar a esa perfilación desde el test de Rorschach. Entonces, si vos te fijas,
lo que ya sabemos hasta acá y lo que ya se sabe de las investigaciones, de las perfilaciones previas, etcétera, es que la violencia de género está influenciada por factores, por un lado, socioculturales o familiares, y por el otro lado, por factores personales. Y los Ah, pensé factores que ibas a decir socioculturales, evolutivos. ah, bien, Pensé que ibas a bien, decir algo. esos evolutivos los vamos a ver en los personales. ¿Tá? Ah, está bien, porque es un tema muy Fíjate, delicado, ¿no? Cuando nos es metemos un en el tema tema de los muy factores, delicado muy delicado. y la verdad es que son tan finas las líneas a investigar y son tantos los detalles que nos pueden dar la pauta de una u otra dirección respecto de la perfilación, este detalle que ahora te lo voy a contar porque quiero volver al tema y esto, respecto de, digamos, estos mandatos sociales y culturales o familiares, tienen que ver con la deseabilidad de las características en el desempeño del rol de cada persona según el género que tiene. Entonces, esto ya es muy sabido, se espera que los varones sean activos, sean proactivos, sean ganadores, sean líderes, sean fuertes, no lloren, etcétera, etcétera. Cazadores. Exactamente. Competir, cazadores también. Ahí vamos. Y que las mujeres se espera que sean más pasivas, más femeninas, más receptivas y se les suele asignar un rol, lo deseable es un rol, digamos, más doméstico y un rol reproductivo. Hasta acá es todo lo que ya sabemos y que es bastante popular, digamos, este conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con los factores personales, Federico? Porque los factores personales, cómo distinguimos que los factores personales hicieron la diferencia entre dos varones que crecieron en el mismo espacio sociocultural y en la misma familia, pero uno es feminicida y el otro no? ¿Qué nos va a permitir a nosotros tallar, descubrir, analizar esa diferencia? Porque una cosa son los datos que nos van a ir dando, los reportes de otras personas que han ido viendo, observando el derrotero de la relación de pareja en un feminicidio, por ejemplo. Y entonces esos reportes nos van a permitir a nosotros hacer una perfilación, una parte, pero ¿cómo puedo yo establecer cuál era los sentimientos, los pensamientos subyacentes? ¿Cuál fue la motivación? Y detrás de la motivación, ¿cuál fue el aspecto de la personalidad o los aspectos de la personalidad que hicieron surgir esa motivación como determinante, ¿sí? En el desenlace de los hechos? Esto, yo a través de los años lo he ido estudiando a través del test de Roger, aplicando el test de Roger, que nos va a dar, digamos, esos Discúlpame, matices, discúlpame que ¿sí? te interrumpa, porque si no, tengo miedo que se me olvide. ¿Hay otros test para llegar a esas mismas conclusiones? ¿O el test de Rothschild es No, el no, no, único que no, se no. utiliza? En realidad hay perfiles, digamos, hay escalas de riesgo, ¿sí? Que nos pueden ir anunciando que son valiosas, y que nos pueden, como el SARA, por ejemplo, que es una escala muy conocida, son escalas de valoración de riesgo de violencia. Entonces nos pueden ir anunciando este sujeto es más riesgoso que esto para pasar al acto, está bien, para ser más agresivo, para incluso para que esta persona, la pareja, corra algún tipo de riesgo de muerte, por ejemplo. Pero una cosa es esta parte, que es una parte más, es un abordaje más superficial y es conductual. Yo quiero saber qué hay debajo, Federico. Quiero saber qué siente, qué lo motivó, Te digo que es lo que cuáles quiere saber fueron el los fiscal y el juez, factores ¿no? personales que este sujeto necesitaba curar, compensar, tapar, qué evitaba, qué buscaba. Esto lo vamos a saber solamente
fondeando en la personalidad. Y no hay otra mejor forma de fondear en la personalidad de alguien, a mi criterio, que a través del test de Rorschach. ¿Por qué? Porque la persona no sabe lo que está proyectando, Federico. No sabe lo que está proyectando. No sabe la información que te está dando cuando da sus respuestas, cuando responde a la pregunta de qué ve usted acá. Esta sutileza, ¿sí?, en el material para llegar a lo profundo del ser de alguien, a mi criterio te lo da solamente este test, que uno lo puede acompañar de otras técnicas proyectivas, como gráficos, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué va a hacer? Digamos que nosotros descubramos, por ejemplo, que un sujeto, ¿cómo vamos a identificar o a diferenciar un sujeto que cometió un feminicidio y que habitualmente era hostil, ¿sí?, de otro sujeto que tenía una estructura o rasgos más psicopáticos? Esa diferencia, que podamos nosotros cuando nos llaman a cámara y nos digan qué le pasó a este sujeto. Primero, ¿quién es este sujeto? ¿Qué le pasó? Entonces uno puede, incluso, mirá Federico, incluso aquellos casos en donde hay sujetos que son muy pasivos y muy dependientes, pasivos, tienen un desempeño comportamental pasivo y dependiente, y que permanecen en ese rol y son víctimas de violencia inversa, es decir, ellos son las víctimas. Ahí está. Esos sujetos que terminan reaccionando y que matan a la mujer, y ahí la cuestión de género, a mi criterio, es discutible. Ya no sé si es feminicidio o femicidio, habría que Sí, verlo, creo que amerita eso una gran es un tema, discusión. Esos son es los un casos gran que bache, terminan es un gran bache exactamente en la ley. bien. Y esos son los casos de la típica emoción violenta, que hay que tener experiencia también para saber para saber diferenciar entre estos tres grandes grupos. ¿Ah? El violento consuetudinario, el psicópata, que puede nunca haber sido violento, pero que, por ejemplo, ¿qué va a hacer que un sujeto, eso también lo podemos determinar a través del test de Rorschach, porque algunos sujetos, después de matar a la pareja o a la expareja, se matan o intentan matarse. Sí, ¿Por qué es algunos bastante huyen? común. Exactamente. Pero ¿por qué algunos lo hacen y otros no? Yo quiero esa explicación. Cuando a mí voy a cámara a declarar y me preguntan, ¿cómo explico? ¿De dónde saco el dato? Tengo que suponer o hipotetizar. Bueno, yo no quiero hacer eso. Yo quiero tener el dato en la mano. Contame un poco cómo es el trabajo con este test que se hace con el Bien, imputado, ¿no? en un imputado típico de feminicidio, lo que se hace es primero un primer abordaje que es armar una anamnesis, una entrevista clínica donde se arma una anamnesis y se hace una exploración de la personalidad. Pero después ya tenemos que pasar, digamos, a todo lo que no salió para averiguar todo lo que no salió, porque vos imaginate que la mitad de los feminicidas, salvo el que está arrepentido, mienten. Los imputados mienten, se defienden, y es esperable que así sea. ¿Sí? Ahora, yo quiero bucear más allá, quiero saber qué es lo que no me dice, qué hay ahí. Entonces, para eso empiezo a administrar material proyectivo. Y el último elemento que se administra, por lo menos en mi caso, esa es mi estrategia, ¿está bien? Voy de cosas más leves, como una especie de juego, voy ablandando, me alío, siempre me alío, soy A qué te comprensiva. referís con eso? Con que te alias. Yo no tengo, mi conducta exploratoria es establecer primero un vínculo en donde yo me muestro
como una persona compasiva, comprensiva y con cero juicio, Porque ¿sí? ellos están acostumbrados a que le hagan juicios de valor, ¿no? Entonces de repente ver a Exactamente, alguien, y yo, bueno, mucha gente me pregunta, ¿cómo puede ser de que vos no sientas rechazo, por ejemplo, a los violadores o a los abusadores? La verdad, y tengo la suerte de que así sea, no me pasa eso. A mí no me interesa lo que hicieron ni cómo lo hicieron. Me interesa saber qué hay adentro de esa cabeza. Es lo único que yo quiero saber. Y para eso me parece que cualquier estrategia es valiosa, especialmente la de alianza, es decir, yo soy receptiva, te comprendo, soy compasiva, no te juzgo. Para claro, mí pero eso es yo te digo una cosa, crucial. hasta con una mirada, ¿no? Hasta con una mirada uno puede transmitir eso. Yo he visto, ahí está, ahí se Ah, sí, cortó y sí. volvió. He visto en algunos peritos una actitud Sí, o sí, sí. una mirada o un abordaje con una actitud condenatoria, de rechazo, de dureza. Yo a los peritados, Fede, les convido café, les convido las galletitas que tengo ahí, charlo, hablo de bueyes perdidos, necesito que se relajen, Estamos necesito que se hablando que ahí en relajen y esas que me técnicas de digan, entrevista, en esas técnicas de ¿cómo? entrevista, en las técnicas de entrevista, procurar lograr esa empatía, lo mejor es sacarlo un Absolutamente. poco del contexto, del tema inicial, como para que se relajen un poco. Absolutamente. El sujeto relaja las defensas y entonces me brinda toda la información que yo necesito. Pero si yo lo trato con dureza, con rechazo, lo miro con desprecio, esta Claro, persona se va claro. a defender. Yo lo que quiero es entrar en su mundo y para eso él se tiene que abrir. Pero yo tengo, ¿está bien?, que brindarle a él un colchoncito con flores, que se sienta cómodo, que se recueste, que se relaje. Eso es lo que yo quiero lograr. Y entonces siempre actúo de esta manera, ¿sí? E incluso hasta hablando del clima, cuánto tardaron hoy en traerlo, no lo bajaron, qué barbaridad, veo que esperó mucho, desayunó, quiere tomar un cafecito, hace frío hoy, ¿está? Este tipo de cosas van ablandando la relación, el contexto, y me fluye la conversación, y fluye también la información. Entonces, bueno, Perfecto. de Sí, esta manera. Claro, y cuando están ahí totalmente relajados, aplico el test de Rorschach. ¿qué consiste Entonces, en? Porque hay gente que a lo mejor no sabe. Acá hay muchos psicólogos que sí conocen el test, pero hay otros que no. bien, el test de Rorschach consiste en, son 10 láminas con imágenes que se le llaman manchas, ¿sí? Sí, Son todas simétricas, estas imágenes, estas manchas son simétricas. Fue Rorschach, precisamente, eh, el que diseñó, era un psiquiatra, el que diseñó, un psiquiatra que quiso ser artista, él era muy buen dibujante, y se quiso dedicar a la pintura y al dibujo, pero finalmente terminó siendo psiquiatra, y él empezó a practicar con estas manchas, con estas imágenes, con pinturas, y finalmente seleccionó 10 de todas esas imágenes y empezó a jugar, por decir esto, a experimentar y a hacer correlaciones estadísticas entre las características clínicamente observables de personalidad en un sujeto y el tipo de respuestas que daban a esas, porque esto es como ver, por decirte, ¿viste cuando vos ves nubes? Y entonces, ¿viste cuando vas a ver formas en las nubes? Y entonces vos ves una forma, el otro ve otra forma, mirá acá, sí, 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 sí. parece una ovejita, parece. Bueno, el test de Roger es así. Cada persona ve cosas diferentes. Y eso habla de la personalidad. Claro, pero las Esto láminas sería. son siempre las mismas, ¿no es así? Siempre, son 10 láminas, Entonces la pregunta que tienen un todo el mundo orden. hace,
¿sí? Sobre todo los abogados que solemos ser desconfiados. ¿Qué pasa si la persona las ve por internet, las conoce y empieza a googlear respuestas? Ah, bueno, eso es muy común. No es tan infrecuente que vengan los sujetos preparados. Preparados por su perito de control o preparados porque han estado mirando en internet. Que incluso para lo laboral se usa muchísimo esto. Claro, ¿Ah? Y googleas cuáles son las respuestas que debo dar en un test de Roger en una entrevista laboral, por ejemplo, y sale en internet eso, esa información. Eh, el perito o el testeador avesado en la técnica se da cuenta desde el primer momento. ¿Por qué? Porque te puede dar una respuesta popular, se llama, una respuesta que mucha gente da. Por ejemplo, un murciélago en la lámina uno, supongo. Muchísima gente da esa respuesta, se llama popular, porque es común que se dé. Pero cuando uno empieza a interrogar, ¿por qué le parece un murciélago? ¿Dónde lo ve? ¿Cómo está ese murciélago? ¿Qué sensación le da? Eh, este, ¿Qué sensación le da? ¿Qué clase de animales son para usted los murciélagos? ¿Qué particularidad le ve este murciélago? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya sabes, por lo pronto ya no la pueden localizar. Ya no pueden localizar bien. Cuando empezás con el interrogatorio, que se llama hacer todas estas preguntas, y además una persona que te da en las 10 láminas respuestas populares, ya sabes que está filtrando información. Nadie es totalmente igual y total a otro y es totalmente común. Cada uno tenemos nuestras particularidades. Así que si te empiezan a responder cosas que todo el mundo responde, ya sabes que esa persona está preparada por alguien o googleó. Y después cuando vos empezás a pedirle detalles, porque empezás a pedirle lo que se llama en el examen de límites, que es una tercera etapa del test de Roger, empezás a pedirle en zonas donde no dio respuestas, en zonas de las manchas, ¿sí? O donde yo estoy buscando información especial acerca de un elemento de la personalidad, le marco y le digo, ¿qué ve acá usted? Y ahí sonó, porque no saben lo que yo le voy a preguntar y a dónde lo voy claro. a llevar. No, y además yo Entonces, me imagino que esas preguntas estudiadas son así media robóticas las respuestas. Te la dicen de una, no, no analizan, totalmente, no piensan son, o simulan. sí, son estereotipadas, entonces es como bastante fácil. Aún, te digo, hay peritos avesados también, peritos de control avesados, que han preparado a gente en el Roger. Bueno, y vos, si tenés experiencia, vos te das cuenta. No, porque no, digamos, puede manejar ciertas variables, pero no todas las variables. Por algún lado la información sale. Mi pregunta, Marce, es, ¿cuáles son los puntos periciales que te piden para que vos llegues utilices el Rocher? Porque me imagino que los fiscales no te van a decir, utilice el test de Rocher. ¿Cuáles son los puntos periciales que te piden? ¿Y en qué tipos delictivos, o sea, qué hechos criminales suelen ser más comunes? En general, en qué hechos se usa el Roger, se usan todos, se usan todos. En una pericia psicológica, no importa cuál sea, de toda la casuística se usa, en robo, en hurto, en violencia de género, en homicidio, en todo, filicidio, feminicidio, etcétera. En abuso sexual se usa ¿En cuál te muchísimo. ha sido más útil para vos? Porque me parece que abuso sexual es un punto muy interesante para usar estas Mira, a mí técnicas. primero es esencial e insoslayable el test de Roger en un abuso sexual. No hay forma que vos contestes. Si una persona tiene proclividad o tendencia a cometer actuaciones sexuales desadaptativas o inapropiadas sin un test de Roger, no hay forma. Vos le podés tomar todas las escalas que quieras, y qué sé yo, y te va a dar que el sujeto es más psicopático, menos psicopático, que es más impulsivo, que es menos impulsivo, que tiene problemática sexual, pero no toda la persona que es psicopática, que es impulsiva, que tiene problemática sexual, va a abusar. Entonces, esa lectura, llegar a ese lugar, solamente me lo permite el test de Roger. Y En vos mi sabés que experiencia, hace 30 años que hago esto, Fede. No lo he sí, sí, visto de otra manera. en charlas que teníamos nosotros previo a cuando estábamos armando el programa del curso,
yo decía, cuando vos me contabas los alcances que tenía, yo decía, a ver, en un feminicidio suele haber mucha prueba, desde la escena del suceso, de que ahora los abusos sexuales se reconocen por No hay tener pruebas. muy poca prueba. Entonces, muchas veces se basa el fiscal en lo que dice la víctima y lo que dicen los psicólogos. Y si hay Exacto, un error, o sea, una falsa denuncia por la víctima y el psicólogo se equivoca, probablemente un inocente termina preso. Entonces, lo exacto. delicado que es y por ahí la falta de formación que hay en el medio sobre este tema. O un serial sale a la calle. O Exactamente, termina sí. preso un inocente o a la inversa. O al revés, sí. Dos cosas muy Exactamente. trágicas, te diría. Entonces, sí, es terrible. Así que yo creo que es fundamental este elemento, este test, en ese tipo de casuística, porque no hay otra forma. Vos tenés, por ejemplo, un abuso sexual en donde no hay lesiones, o sea que no tenés datos, digamos, la pericia médica no va a dar nada. ¿Ah? Y tenés, mirá, un abuso sexual que sucedió hace años, Federico, y que la persona denuncia 6, 7 años después. ¿Sí? Sí, no, no, es que es En clave en ese donde tipo. Pero por si eso hubo, me interesa, antes, Marcia, que yo me olvide, el tema de los puntos periciales y las conclusiones que vos podés llegar con ese test. Pero fíjate que también qué interesante las preguntas que están haciendo los asistentes, están todas muy interesantes, no podemos todo, pero también no me quiero olvidar si puede llegar a servir también, ya que estamos con feminicidio, para prevenir de repente una persona que fue un agresor, que llegó a la violencia física. Con este test, ¿te podrías dar cuenta si puede llegar a pasar a ser un feminicida? eh, vos sabés que todo lo que tenga que ver con valoración de riesgo hacia el futuro está bastante discutido, ¿no? Bastante discutido, porque bueno, hay muchos profesionales que dicen, yo no puedo hacer futurología, yo no puedo decir y aventurar si este sujeto va a matar a alguien o no. Bien, y yo entiendo esa postura y en parte la comparto. Pero creo que también eh, a través de este material proyectivo, a través de este test, eh, podemos hacer también la diferencia, porque en las escalas de riesgo de violencia tenemos dos sujetos, por ejemplo, que tienen, perdón, que tienen el mismo riesgo, ¿ah? Y los puntos han coincidido. ¿Qué me va a hacer la diferencia a mí de que este sujeto sí lo va a cometer el hecho y este otro no? ¿Por qué uno se va a inhibir y el otro? ¿Cómo puedo decir esa diferencia? Bueno, esa diferencia muy probablemente, ¿está bien? Hacia dónde se va a torcer la aguja, me la va a dar el test de Rorschach. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí, digamos, buceando en la personalidad y voy a obtener más datos de los que ya tengo con una escala de valoración, con el análisis simple de la conducta. Esto es, estoy Exactamente. buceando, ¿qué hay subyacente a eso? ¿Ah? Y entonces yo estoy viendo si alguien está, si es inminente una reacción de violencia, una reacción destructiva, todo eso, o sea, un sujeto que hace, que tiene reacciones violentas espasmódicas, por ejemplo, que pueden ser más o menos frecuentes. Y puede ser que un sujeto que no tenga, no haya tenido demasiadas reacciones violentas, pueda ser un feminicida y no lo hemos detectado. Esos elementos, a veces son detectables con el test de Roger. Entonces, yo Sí. no dejaría de usar, yo digo en violencia, en los equipos de violencia, a mi criterio, es esencial el test de Roger, porque te va a dar más información de lo que te aporta una entrevista clínica y una escala de riesgo de violencia, ¿no? Wow. Sí, es Esta interesante. Eso posibilidad sí de que explorar. Sí. está Y muy me bien habías que los preguntado los fiscales lo puntos sepan. periciales. Sí, puntos periciales. Bueno, ¿qué puntos periciales me preguntan en un feminicida, decís vos? ¿A eso te Sí, sí, referías? sí. En Sí, pero sobre general. todo también si los fiscales saben preguntar en relación al test. O sea, porque de repente, a ver, si por lo que vos me decís, yo soy fiscal y yo tengo un agresor que no sé si puede llegar a ser feminicida y me gustaría escuchar tu opinión con este test. Entonces la pregunta es, los puntos periciales que se te suelen hacer y si los fiscales están formados para hacértelos.
Algunos fiscales sí, otros no. Algunos fiscales incluso te llaman y te dicen, ¿qué pregunto? Vos dame los Sí, puntos periciales. Lo cual está muy interesante y la verdad yo les agradezco porque por ahí copian y pegan, tienen un formulario de puntos de pericia que lo aplican para todas las personas, sea un abusador, no sea sí. un abusador, sea un femicida, sea un ladrón, lo que sea. Bien, entonces, por ahí te llaman y te piden. La mayoría de las veces más o menos saben qué preguntar. Otras veces no sucede así. Pero ¿cuáles son los puntos de pericia generales? Para que vos tengas una idea. Lo primero que se pregunta es describir el perfil de la personalidad. Es decir, quiero saber frente a quién estoy. Después te va a preguntar si una persona que tiene factores de impulsibilidad, si puede regular sus impulsos, no lo preguntan así, pero es lo que a eso tiende la pregunta, es decir, si tiene control racional impulsiva, esa es la pregunta que hacen, ¿eh? Y el control racional impulsivo no existe, ¿sabes? En todo caso sería el control cognitivo del elemento de impulsividad. Pero bueno, así quedó hace años que se formula la pregunta así, uno ya sabe a Y dónde así apunta. va. Bueno, exactamente, uno ya sabe a dónde apunta. Otras cosas que preguntan, si un sujeto, digamos que preguntan acerca de la motivación. ¿Qué lo motivó, ¿sí? A cometer Muy bien. este acto? Si había influencia, sí, y en feminicidio te preguntan si, digamos, las variables determinantes de este hecho están asociadas a cuestiones de género. Por ejemplo, odio, rechazo, desprecio, por cuestión de género. Delicado es responderlo, que vos seas la que le responda. Y en realidad es muy difícil responder eso. A veces sale, a veces no. A veces sale, a veces he respondido, esta persona podía matar a cualquiera, por motivo de género o no. No le hacía falta, digamos, un motivo de género, una cuestión de género para que este sujeto pasara al acto. Así como Claro. mató a esa mujer con la que tenía relación, podría haber matado al hermano. Hemos tenido casos así. Tuvimos un caso hace un año, 2 años, de un sujeto que mató a un travesti. Que decían que era la travesti más linda de Córdoba. Bueno, un sujeto que Yo tenía me núcleos acuerdo de ese psicóticos. caso. Era un caso de ¿Sí? una especie de tipo que entrenaba en el gimnasio durante mucho tiempo. No, 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 no. Era un chico que tenía antecedentes psiquiátricos, digamos, que tenía núcleos psicóticos, un sujeto muy alerta, con mucho riesgo. Me acuerdo que en la pericia, a la perito de control, este, cuando la perito, su perito de control, le hace una pregunta. Él hace un giro de cabeza, pero con un nivel de violencia que yo lo que hice fue sacar el lápiz, pero dije, bueno, agarra el lápiz y se lo clava, porque el nivel de violencia con el que, o sea, a él no le hacía falta que fuera ese mismo nivel de violencia lo tuvo con los varones, con los psiquiatras, porque era una pericia interdisciplinaria. Digamos, el nivel de alerta y de tensión muscular que vos le veías, que estaba presto a cualquier actitud de violencia. Vos imagínate la falta de criterio de realidad que tiene que tener alguien para que tu perito de control te hace una pregunta que te favorece y vos reaccionás con una violencia. ¿Me entendés? Entonces, este sujeto, digamos, mi conclusión después de todo el análisis, el estudio, le tomamos Roger, y todo esto fue que a él no era una cuestión de género necesariamente la que intervenía, que este sujeto fuera un potencial homicida. Ese es el caso que vos me comentaste que el travesti le dijo una frase que lo desencadenó. No, ese fue otro caso que tuve hace muchos años atrás, que fue un chico joven que era un psicópata, el perfil era una estructura psicopática. Este chico era un chico que tenía problemas psiquiátricos, pero tenía comportamientos psicopáticos. Es decir, la psicopatía estaba más en la superficie y en el anterior, ese de hace unos años, este chico era desde los cimientos un psicópata. Son dos cosas diferentes. ¿Está?
claro. Bueno, y finalmente, ¿qué otras cosas preguntan? Bueno, preguntan esto fundamentalmente. Quieren saber cuáles fueron las cuestiones de género que pueden haber intervenido. A veces se puede contestar eso y a veces no. Todo depende de la colaboración que preste el imputado y también depende de toda la información que uno pueda recabar a través del test de Roger y también de los reportes que hagan los testigos. Entonces uno va sumando todos estos elementos. Pero si hay una cuestión de género, muy probablemente sí va a salir en el test de Roger, específicamente en Buenísimo. algunas láminas. En Eso es algunas clave. láminas, exactamente, va a salir. Y te va a decir, lo que tiene de lindo el test de Roger es que te va a decir, si este sujeto necesitaba sentirse más poderoso, si necesitaba sentirse más competente sexualmente, si necesitaba sentirse Wow. más viril, si necesitaba sentirse menos desafiado, si necesitaba tener esto, ¿me entendés? Que es un Vos detalle. fíjate, lo que vos me estás comentando ahí, Marce, son como los distintos móviles que los llevó a esa acción. Exacto, exacto. Se te está cortando un poquito, ¿no? Pero vos Sí, y fíjate una cosa, en el yo te escucho, feminicidio, vos. Ahí está, ahí sí, está. ahí está. En el tema del feminicidio, vos ahí hablaste como distintas motivaciones que lo llevaron a hacer. ¿Hay Sí. alguna que se repita más que otra? Mira, sí, hay algunas que se repiten más que otras, que tienen que ver, mira, este es un fenómeno bastante interesante, que tiene que ver con, primero, tenemos un mandato social y familiar de cómo debe ser un varón, que ya lo dijimos recién, ¿no es cierto? Pero tenemos una estructura de personalidad a la que subyace como constituyente muchos elementos femeninos, pasivos y dependientes, con una baja autoestima de la masculinidad y una baja autoestima en lo que es la performance sexual. Bueno, ahí ¿Está bien? déjame hacerte una pausa. Vos estás diciendo algo bastante fuerte para el mundo científico, o por lo menos aquellos que se dedican a la investigación criminal. Estás diciendo que hay un patrón común de los Sí, feminicidas que está sí, no muy es el cien por relacionado. ciento, no es el cien por Sí, 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 un ciento, patrón común pero yo estuve haciendo generalizado, una ¿no? estadística ayer antes de hablar con vos y empecé a poner todos los elementos que encontraba y a marcar con una X cuántos, cuántos casos tenía en donde había, por ejemplo, baja autoestima en cuanto al rol masculino, conflictos en la sexualidad, conflictos de la identidad sexual, necesidad de control, taca, 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 fue Wow. haciendo. Bueno, y la verdad que me dio un porcentaje altísimo en estas variables que yo te estoy diciendo. Por supuesto, hay otros casos también en donde vamos a valorar qué fue lo otro que intervino ahí. Pero es lo que yo suelo encontrar en este tipo de personas, los feminicidas, encuentro esto, estas características, donde una sensación de que la masculinidad está mancillada, está deteriorada, de baja Pero autoestima. el punto ese que está deteriorado es por una cuestión únicamente personal o por su entorno, que no le demuestra o lo tacha de femenino, No, no, no no, le acepta no. una masculinidad Si vos los ves, así. si vos los ves, son masculinos. Digamos, toda su performance gestual es masculina. Pero estos sujetos tienen esta sensación interna de carencia, de insuficiencia. ¿Por qué? Es inconsciente esto, Fede. Esto es inconsciente. Una percepción, ¿está bien? Que uno huele, digamos. Es una autopercepción que uno huele y que le da una sensación de incomodidad. Para contrarrestar todos estos elementos pasivos, femeninos, dependientes, ¿qué hacen los sujetos? Intentan compensar a través de un comportamiento mucho más masculinizado Más que agresivo. necesario. ¿Sí? Porque vos sabés lo que Y estás sí, diciendo, Marce.
está muy vinculado a un libro de Rita Segato, de un estudio que hizo de las cárceles de Brasil de abusadores sexuales. Y ella argumenta justamente esto, de que la falta de reconocimiento de las masculinidades que tiene hacia su entorno es como que es un gran desenlace de los abusos sexuales, que no lo hace por placer, sino para demostrarse a él mismo, básicamente, lo macho que es y el control que tiene. Mucho de sí, acuerdo con ella. Parte de esos casos tienen que ver precisamente con estos elementos, ¿sí? Reafirmar la masculinidad, ¿sí? Este, viste que, ¿qué dice la gente? Dime de qué ostentas, te diré de qué careces, ¿eh? Pero estos sujetos, como son inmaduros, Federico, porque ¿qué hace un sujeto que se siente menos masculino y no le gusta y Y rechaza quiere eso, mostrar. esa sensación, pero que es maduro? ¿Qué hace? Es un tipo que se vuelve proactivo, se vuelve perseverante, se vuelve protector de su familia, de las Vos estás mujeres, se hablando vuelve un de cazador la, de mujeres. ¿Está bien? Un playboy, ¿está bien? Un cazador, un seductor, un maduro. Pero un inmaduro, ¿qué hace? Se frustra rápidamente, como se frustra un niño, y lo que hace es pagar ¿Se entiende la diferencia? Al sí, acto o con sea, un que tiene berrinche, Federico. madurado Y su el berrinche de feminidad, un según lo que adulto me es estás el diciendo, golpe. o no, si tiene madurado o no su feminidad. Porque todos los hombres tienen Si tiene aspectos femeninos, no existe aceptada. alguno que no lo tenga. Exacto, todos tenemos femenino y masculino. Pero si yo me peleo con mi parte masculina, por ejemplo, yo me peleo con mi parte masculina, difícilmente pueda desarrollar mi proactividad, mi capacidad asertiva, mi ejecutividad, ¿está bien? Mi capacidad de liderazgo, probablemente, si estoy peleada con eso. Los varones les pasa lo mismo con los aspectos femeninos. Se vuelven duros, Claro. se vuelven distantes, se vuelven chauvinistas, se vuelven, ¿está? Y también se Yo, vuelven violentos. exactamente. Bueno, eso es un punto interesante también para Muy analizarlo. interesante. Te digo que eh, es atrapante, para mí es atrapante ir como descubriendo esos aspectos y qué hace la diferencia entre uno y otro. Pues imagínate en 30 años cuántos feminicidios pude haber visto, Sí, advertir esa diferencia, esos detalles, esas individualidades. Bueno, es hermoso, Federico, cuando uno puede encontrar esas variables y comprender qué pasó. Bueno, es la verdad que son contame que hallazgos la formación preciosos a mi de, criterio. el tema de la formación de Rochard, que es uno de los puntos que tanto los psicólogos hablan o demandan. ¿Cómo fue que vos pensaste la estructura del curso que estás lanzando hoy? ¿Cómo lo visualizaste para poder enseñar a hacer esto, siendo que hay distintos tipos de delictivos y distintas respuestas por parte de los imputados? Qué difícil es, ¿no? ¿Cómo armar el informe, cómo redactarlo? Sí, es muy difícil, y es información que uno, ¿sí? Objetivar esa información y después trasladarla, digamos, a un discurso que sea entendible para el lego. Los abogados, yo trabajo para la justicia y para abogados, los abogados no entienden de psicología. Yo tengo que poder traducir esto en un lenguaje que no sea tan técnico y que todo el mundo lo entienda. Entonces, la estructura del curso tiene que ver primero con afinar muy bien la técnica de administración del rollo. Entonces, la primera etapa, vamos a trabajar mucho en la técnica de administración. Los participantes van a administrar conmigo el test de rollo. ¿Ah? Entonces vamos a hacer práctica. Van a hacer las primeras clases.
teoría también, técnica de la teoría de la técnica, etcétera, etcétera, pero es práctica, 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 práctica. Y después vamos a ver los contenidos, cuáles son el significado de algunos contenidos, y después va a ser todo práctica, vamos a trabajar solamente con protocolos de Roger, en lo posible que me traigan los mismos participantes, de casos que ellos tengan. Entonces, se hace mucho más rica la interpretación a ciegas. Una cosa es que yo ponga, ¿está bien? Un ejemplo de un caso mío, que ya lo vi, que ya lo conozco, y otra cosa es una interpretación a ciegas. Para que ellos vean, porque interpretación a ciegas quiere decir que yo ni siquiera sé de qué está acusado este sujeto. No sé de quién se trata, o qué tipo de paciente es, porque también lo vamos a extender al área clínica quien quiere presentar un caso clínico. Ni qué tipo de paciente. No sé la edad, no sé el sexo, no sé nada. ¿Está bien? Y entonces empiezo yo, digamos, empezamos entre todos a construir el perfil de personalidad, a ponerle edad, a ponerle género, a ponerle, ¿me entendés? Características de personalidad, lugares donde están los conflictos, ¿ah? Claro. Pronóstico, diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que va a ser como, hasta te diré, como una forma de jugar, no a adivinar, obviamente, sino que el aprendizaje va a estar empapado de práctica, desde el primer día hasta el último. No hay forma que no aprenda, Federico. Van a aprender. No, además, los cursos que has hecho, Marce, han tenido muy buena repercusión. Yo lo voy comentando, lo que han dicho los alumnos, que hemos tenido hasta la posibilidad de ir al lugar del hecho en el caso de autopsia psicológica, que Sí, pudimos, que ha sí, sido realmente muy nutritivo, y ver también las redacciones de los informes que hacen los alumnos. Son muy interesantes ver esas evoluciones. Volviendo con el tema del test, me interesan a mí la experiencia que has tenido con psicópatas, ¿sí? Es decir, que se te pare sí. un psicópata, ¿qué diferencia puede tener que sea una persona no psicópata? Se podría decir que no tenga esa forma de ser. Ellos tratan de llevarte el test, ellos te hacen preguntas, tardan en responder. Me interesaría mucho ver cómo lo has visualizado y tu experiencia con los psicópatas. Pero antes, quería responder una pregunta a aquellos que Sí. estén interesados en tener un conocimiento acabado de la formación de Marcela, que tiene aval universitario y que va a haber realmente mucha práctica. Cuando termine esto, tienen el link en mi bio, ¿sí? Para acceder a todo el contenido académico, y en el mismo link va a haber un código de media beca que va a estar hasta mañana, ¿sí? Es decir, nosotros estimamos que van a ser los primeros 10 participantes que van a poder inscribirse con ese código de media beca, así que los que estén interesados, sé que hay muchas personas que estaban esperando este lanzamiento, así que seguramente se van a inscribir hoy, pero bueno, tienen toda la información para que después lo vayan a ver. Marce, contame de esto, porque realmente me interesa mucho, ¿no? Ya que hay mucha interacción con el imputado en este tipo de trabajo. Imagínate un psicópata, Sí. ¿cómo se te va a querer Bueno, y meter con los vos en tu psicópatas mente, más ¿no? interés. Perdón, no te escuché, Fede. ¿Cómo? Que él sabe que vos te vas a querer meter en su mente, pero él va a hacer todo para que él entre en la tuya. Ay, no. Bueno, a mí me encanta trabajar con psicópatas, porque Voy a poner como una es frase, voy a poner tu foto y decir, me encanta trabajar con psicópatas, te voy a bueno, pasar un post. la verdad que me encanta, son fascinantes los psicópatas. Es un juego de ajedrez trabajar con un psicópata, realmente. Es un juego de ajedrez, de estrategia de ajedrez. Yo muevo una pieza, veo cuál es su reacción, y entonces muevo otra, distraigo por acá, porque el psicópata, sobre todo si son inteligentes, altamente manipulables, están un paso adelante de uno, siempre. Si son inteligentes, siempre están más allá. Uno y además son impredecibles. Entonces, uno no quiere tampoco creer que puede manejar fácilmente a un psicópata porque no es así. ¿Ah? Sí, eso está Ellos muy bien tienen también, una dejarlo bien en amplitud, claro. exactamente, tienen una amplitud de posibilidad y de permisos para actuar, para decir que una persona como nosotros, que vive más o menos adaptado, profesional, que va a su trabajito, vuelve, que tiene los hijitos, que quiere, ¿está bien? No tiene, digamos, estos permisos no los tiene uno y tampoco los pensaría, digamos.
Yo no sería capaz, ni me imaginaría hacer una cosa como esa, por ejemplo. Estas personas sí, van mucho más allá. Entonces uno tiene que estar como muy preparado y a ir jugando ese juego de ajedrez que te puede llevar poco tiempo, depende de lo inteligente que sea el psicópata. Poco tiempo, más o menos, o mucho tiempo. Entonces uno va moviendo las piezas, va viendo el contraataque del otro o la retirada del otro. Entonces va haciendo esto. A mí eso me encanta, porque casi es una danza, te diré, ¿no? Casi es una danza en donde yo tengo que, como un tango, te diría, en donde yo por ahí, viste que en el tango por ahí acompaño el otro, pero por ahí lo tironeo al otro, viste, en algunos pasos del tango. Entonces, esto es lo mismo, es fascinante. Primero vas a ver eso, ¿no? Eh, si es una estructura psicopática, va a tratar de ser encantador y de seducirte el psicópata. Obviamente que yo ahí voy a quedar rendida a sus pies. Imagínate. Es decir, él me quiere meter en su sistema, yo voy a hacer de cuenta que me metió en su sistema y que me está manipulando como quiere. Entonces yo voy a hablar de lo que él quiera. ¿Está bien? Y de a Le vas a seguir el poco, juego, porque están acostumbrados a ganar, a tomar a la persona. son astutísimos. Entonces, bueno, y es muy lindo eso, te digo, Fede, es muy lindo. Por Yo ya te supuesto que uno imagino tiene. ahí hablando con el psicópata y sintiendo que estás haciendo un paso de tango. Te puedo imaginar. Te digo que es una sensación así parecida, ¿no? En donde, y yo, de alguna manera, hay una frase que siempre uso con mis pacientes, que son mis pacientes omnipotentes, mujeres omnipotentes. Y bueno, vos de ahora en adelante, ¿sí? Hiperexigentes, duras. Yo digo, bueno, vos de ahora en adelante vas a ser Anita la huerfanita. Era un personaje, Anita la huerfanita. Anita la huerfanita tenía dos frases. Una era no sé y la otra era no puedo. Bueno, yo me convierto en Anita la huerfanita. ¿Me entendés? Entonces yo dejo que me vayan llevando. No, ay, no sé, ay, a usted le parece y puede ser y que, ¿me entendés? Digamos, Pero fíjate, dejo que me Marce, lleven, que me la persona que se te manipulen. sienta, la persona que se sienta, vos ya leíste el expediente, podés tener una sospecha que puede ser un psicópata. ¿Vos te das cuenta ahí? No, es que a veces no leo los expedientes antes de que se Bueno, pero te sienta. das, a ver, ¿qué es los primeros pasos que hace que vos te des cuenta que es un psicópata? O sea, que te quieran La llevar forma en que se ellos, sienta. La forma en que cómo se te sientan. saludan. Todo. La mirada de que entran, vos lo mirás, la postura física, el lenguaje no verbal, es impresionante. Se calcula que entre el 30 y el 50% de la comunicación humana está asociada al lenguaje no verbal, para que vos tengas una idea. Y Sí, entonces solo nosotros siete por trabajamos con ciento del una contenido. casuística que no se quieren mostrar, que no te van a contar. Entonces uno se vuelve casi experto en leer lenguaje gestual. ¿Entendés? Entonces ya, vos lo ves entrar, ¿ya? Y Correctos. ves la mirada, ves la actitud, ves, ¿entendés? Caballero, correcto. Caballero correcto, o bon vivant, ¿viste? Un tipo que relajado, como que depende, porque depende Sí, cuán sí. inteligente es el tipo y cuánto sabe adecuarse al contexto. Y uno va leyendo todo eso, todo ese detalle. Por ahí ni siquiera habló todavía. Pero uno ya, a veces yo voy anotando cosas antes de presentarme, antes de decirle cómo se llama usted, o sabe de qué se trata esto, o sabe que esto es una pericia, si va a colaborar, ya voy anotando cosas. Y por ahí le digo, un segundito, ya estoy con usted, le pido que se siente, y yo hago como que estoy terminando otras cosas, pero yo ya voy anotando, porque ya vi, es increíble, digamos, este mundo de la pericia, de la investigación, de las personalidades de otras personas, de otros sujetos, de personas, bueno, para mí es apasionante, ¿no?
Es como, y tiene que ver mucho con la curiosidad que cada uno va desarrollando y también con el adquirir la conciencia de que esto puede ser asible, ¿ah? Para todos, que no es una cosa inasible, que no es que todos unos pocos nomás pueden llegar a comprender o a conocer profundamente a un imputado o una víctima. Todos tenemos al alcance ese conocimiento. Necesitamos saber qué incorporar, en qué formarnos, ¿sí? Cómo formarnos. ¿Qué es importante saber para nosotros? Esto es, ¿dónde poner el ojo, ¿no? En cuanto a lo que es la capacitación. Pero todos somos capaces. Tiene que ver con estudio y capacitación permanente, pero también saber elegir la calidad, ¿no es cierto?, de la formación. Yo lo que veo, vos También es muy fíjate que estás importante. diciendo algo muy interesante. Muchas personas sienten que no pueden aprender determinado tema, pero también yo creo que pasa mucho porque la facultad es muy generalista y no busca especializarse. Entonces, al no buscar esa especialización y ser tan generalista, faltan prácticas, falta la devolución de un trabajo, de un caso, de la lectura, de decir yo pienso esto y que el profesor le diga, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Eso hace que por ahí se pierda la confianza. Bueno, pero claro, porque al no tener práctica, quizás no es como medicina, en donde vos cursás en un hospital con práctica, ¿sí? Con prácticas con pacientes. Nosotros no, digamos. Entonces, nosotros y otras profesiones tampoco tenemos esa práctica. Por supuesto que cuando uno trabaja con personas y con aspectos muy delicados como son las emociones, los pensamientos, las creencias, digamos, eh, genera mucha inseguridad no tener el conocimiento de cómo realizar un abordaje de lo que creas que quieras hacer, desde un punto de vista clínico, forense, lo que sea, ¿tá? Porque no tenés la técnica necesaria, ni sabes cómo se puede abordar a alguien. Entonces, lamentablemente es una carencia que tiene la universidad, yo te diría todas, por lo menos en este tipo de profesiones, y que bueno, que uno tiene que sanear esa carencia formándose, Sí, sí, eligiendo cuál es el formándose, camino, el recorrido practicando. que uno quiere hacer y eligiendo formaciones que a uno lo nutran y lo preparen para la acción. Si no, uno se queda toda la Exactamente. vida teorizando, Federico. Exactamente. No, y además dar el paso para animarse. Lo que pasó también, le comento a todos los asistentes que están acá en el curso que dio Marce de autopsia psicológica. Inmediatamente cuando terminamos, nos consultaron si había algún especialista en autopsia psicológica para trabajar como perito de control. Y una egresada de Marcela, que fue una muy buena alumna por el informe que hizo, corregime Marce si me equivoco, No, sí, al me final de enviaron cuentas, unos informes, en general los informes fueron espectaculares, así que fue difícil elegir, digamos, quién podía ser, a quién sugerir que y al pudiera final, tener al final de un- cuentas, al final de cuentas, esta chica, Carolina, terminó trabajando como perito de control en un caso que fue en Córdoba, a partir de la formación que tuvo contigo de autopsia psicológica. Y la verdad que eso es muy, muy interesante, ver que alguien se forma, tiene el valor para llevar adelante esos conocimientos y la seguridad que lo puede llegar a hacer. Y bueno, eso es muy interesante. Mar, se pasó rapidísimo, ya estamos a la hora, ¿puedes creer? Falta un minuto Oh, y no esto te se puedo está terminando. creer, me parece que recién empezamos. Sí, recién empezamos. Yo me quedé con ganas de hablar un poco más de las conclusiones del test de Rochard desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, el uso, pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue de las manos y bueno, ya en los últimos segundos comentarle a todos que quieran conocer el programa académico del curso que empieza de Marcela, que van a tener la titulación de experto universitario en test de Rochard, aplicado en el ámbito forense, creo que es la titulación. Eh, Interpretación del contenido, porque no es experto en el test de Roger, esa sería sí, una no formación interpretación, aparte. Es es la solamente, interpretación. digamos, interpretación de contenido.
Así que bueno, y fíjense que ahí tienen el código de la media beca, aquellos que se quieren sumar. Y si tienen alguna duda, yo voy a estar 30 minutos más respondiendo mensajes en el Instagram. Y bueno, será hasta la próxima. Marce, mil gracias, Bueno, siempre un placer escucharte. gracias a Y bueno, vos y nos gracias a vemos. toda la gente y espero que, bueno,